Listo, yo creo que ya podemos dar inicio. Nuevamente les damos la bienvenida a todos a el Meetup, nuestra nueva realidad virtual, que estará a cargo del compañero Valentín Lince y el compañero Iván Barrera. Vamos a empezar pues como mostrando un pequeño video de Suman. Entramos pues como a la discusión. En un punto va a haber como un espacio para que todos podamos como compartir ideas y hacer preguntas. Si quieren hacer preguntas antes de ese momento lo pueden hacer también por el chat interno. Nosotros vamos a estar pendientes pues de todas las preguntas para irlas respondiendo. Y pues muchas gracias a todos por participar y bienvenidos. Valentín, si quiere, pongamos... Listo, entonces vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman que estén viendo, por favor? ¿Se ve correctamente? Sí. Y el audio, vamos a iniciar presentación. El sonido ¿Se escucha bien? También. Se escucha bien, sí. Somos una empresa que siempre se ha preocupado por el ser. Creemos firmemente que las personas y su desarrollo personal son el mejor insumo para lograr los objetivos y las metas propuestas. Mi nombre es Camilo Posada, soy gerente de Suman, fui socio fundador y algo del ADN de nosotros es el ser. Somos muy conscientes y muy preocupados por la gente que está con nosotros. Somos una empresa con conocimiento que brinda soluciones disruptivas, ayudando a las empresas a tener información disponible para toma de decisiones de negocio. Integración de datos. Usamos tecnologías especializadas y lenguajes de programación con el fin de romper silos, mover datos y transformarlos para integrarlos a otros sistemas o dejarlos disponibles para su análisis. Analítica y Machine Learning. Transformamos los datos en información a través de capacidades analíticas para que nuestros clientes tomen decisiones informadas. Automatización. Buscamos optimizar al máximo los procesos en los que hay intervención humana, con el fin de preparar a las compañías para afrontar los cambios que enfrentan de una manera más rápida y eficaz. Y a lo largo de la historia de Suman ha venido surgiendo diferentes procesos con diferentes productos, diferentes vendors, diferentes proveedores a nivel mundial, que ha permitido evolucionar y precisamente entrar a trabajar con productos de nicho, con productos vanguardistas que nos permitan avanzar y que nuestros clientes puedan avanzar en las necesidades tecnológicas que tengan. Nuestro foco son los datos y cómo en función de estos lograr dar solución a problemas o interrogantes. Hasta hace un tiempo en donde empezaron a haber circunstancias de problemas de calidad de aire, problemas que tenemos con la pandemia, vimos que Suman podía impactar ya a nivel social una ciudad. Sinek dice que trabajar en lo que uno ama se llama pasión y trabajar en lo que uno no ama se llama estrés. Sin embargo, yo le agregaría algo a Simon, y es que en lo que uno haga, independiente de lo que uno haga, aparte de tener una pasión, que ojalá que eso que uno haga pueda aportar a un bien mayor, que tenga un impacto mayor y que ojalá sea para un bien de la sociedad. Somos disruptivos y con conocimiento. Listo. Entonces, como pueden ver, en Suman nos encargamos mucho de la parte de los datos. Y el día de hoy, además de datos, de ciencia de datos, Big Data, Machine Learning, entre otros, vamos a empezar a hablar sobre esta realidad que vivimos en estos momentos, sobre la realidad virtual que comenzamos a experimentar
en los gobiernos y en nuestro entorno. Entonces, les damos la bienvenida a todos. Queremos que este meetup sea muy participativo, al menos en la parte del debate. Por lo tanto, estas primeras tres secciones que veremos sobre Estonia, sobre Colombia y sobre China, colóquenle muchísima atención. Son datos muy útiles, muy importantes y vamos a conocer no solo Colombia, no solo Medellín, Antioquia, sino también cómo nos rodean, cómo estamos viviendo esta realidad virtual en otros lugares e incluso cómo ha ido evolucionando en el tiempo todos estos gobiernos inteligentes. Entonces, para hablar un poco del contenido que se va a estar tocando en esta charla, venga, yo les coloco esto grande para que sea mucho mejor. Listo. Vamos a hablar sobre ciudades inteligentes, gobiernos inteligentes. Haremos un debate y un análisis luego de hablar sobre estas tres ciudades que mencionamos. Hablaremos sobre un poco de ciencia ficción o futurismo biológico, más ligado a la parte humana, tecnologías y casos de uso que vienen por detrás de toda esa ciencia ficción y de todo lo que necesitamos para convertir a Colombia en un gobierno inteligente, ¿cierto? En una ciudad inteligente. Claramente también tocaremos la parte de ética y sostenibilidad y, por supuesto, al fin y al cabo, veremos cómo Suman puede ser un aliado estratégico para todas las empresas que nos acompañan el día de hoy. Entonces, igualmente, si quieren preguntar, si quieren hacer cuestionamientos, ciertas reflexiones, nos lo pueden compartir en el chat. Nuestro equipo de comunicación va a estar muy pendiente sobre todos esas inquietudes que se tengan. Y adicionalmente, también quisiéramos conocer un poco pues, de las personas que nos acompañan el día de hoy. No sé, muchachos, estoy intentando ver los participantes, pero no me permite. Tengo un pequeño inconveniente técnico aquí, contactos. No me está permitiendo, a ver si lo puedo visualizar acá. Un momento. Listo. Quisiera escuchar, por ejemplo, a Heather Richards, desde dónde nos acompaña, en qué compañía es, ¿cierto? Pues el cargo que tiene en la empresa. Y así sucesivamente, pues, algunos que nos quieren compartir para enfocar un poco mejor la charla. Bueno, veo que Heather activó el micrófono, pero personalmente no lo estoy escuchando. En ese caso, espero que al menos en los debates y en los análisis podamos, digamos, debatir entre nosotros, conversar, ¿cierto? Y mirar cómo podemos realmente convertir todos estos insights en pros para el bienestar de Colombia, ¿cierto? Pues y para el gobierno inteligente que viene en el futuro. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con la parte de gobierno inteligente, que nuestro compañero Iván nos estará hablando un poco sobre Estonia. Listo, buenas tardes. Yo no sé si todavía estamos viendo tu pantalla, Valentín, o soy solo yo. Ya mismo se las comparto, permíteme. Listo, entonces, Bueno, ya, ahí está. si me puedes ayudar ahí, por favor. Entonces, estos daticos que estamos viendo aquí, pues, que no importa pues si los muestras todos, quiero que los tengan en cuenta porque va a ser digamos que va a ser punto de comparación eventualmente en la conversación. La idea de este espacio es que ustedes identifiquen pues qué características tienen estos tres países y qué necesitaríamos nosotros como Colombia para poder llegar a donde han llegado ellos. Estonia es un país que es relativamente pequeño, pues esto tiene alrededor de, como ven ahí, casi 46 kilómetros cuadrados y los habitantes son como mucho menos de la mitad de Medellín. Es un país que pues hizo parte pues de la Unión Soviética hasta después de que pasó el tema de la caída del muro de Berlín y se hicieron independientes desde el 91. No tienen mucha gente pues en este momento según el censo hecho del 2017.
Su gobierno es democrático parlamentario, que implica que la gente escoge el parlamento y es el parlamento quienes después escogen a sus presidentes y los diferentes representantes locales. Muy distinto pues en comparación a Colombia, que aquí realmente escogemos pues a nuestro presidente y a las diferentes personas que hacen parte de los diferentes organismos, valga la redundancia. Son capitalistas, tienen un PIB nominal pues como lo ven ahí, tampoco es que generen un montón de dinero en comparación a otros países. De hecho, está en puesto 99, tampoco es sobresaliente en ese tema de economía. Sin embargo, este país es considerado la sociedad digital más avanzada del mundo. Y ya les vamos a mostrar por qué. Antes de eso, comentemos, porfa, en la siguiente diapositiva, vamos a ver cuál es el historial de qué fue lo que ellos hicieron y cómo pasaron de ser de una cosa, pues, de un país súper chiquito que estaba súper dominado por guerras en su momento, con el tema de Guerra Fría en Europa y demás, a ser la sociedad más avanzada del país en menos de 30 años. Ellos se hicieron independientes en el 91, o sea, realmente hace nada. En el 92, bueno, con el tema de su independencia, este país, lo primero que quiso, digamos que quisieron ellos lograr es empezar a hacer sobresalir de alguna manera, de quitarse en ese pasado oscuro pues que tenían y lo primero que se logró en el 92 fue empezar a trabajar, digamos, como su representación virtual en el mundo y empezar a sobresalir en ese tema de tecnología con un primer paso que fue haciendo que el dominio .w para representar todo lo que tenga que ver con Estonia, pues estuviera en redes, en Internet. En el 94 se tomó por primera vez una gran decisión, probablemente la más importante, porque si no fuera por eso, ellos no hubieran logrado lo que son hoy. Y es que el Parlamento aprobó la ley de información, en donde esencialmente ellos querían empezar a que el país estuviera innovando en temas de virtualidad. ¿Listo? Y con esto dieron paso a la siguiente, que en el 96, bueno, de hecho en el 95 empezó el proyecto que se llamó El Salto del Tigre, pues en español, pero era un proyecto que lo que buscaba es esencialmente que todo lo que tuviera que ver con educación, escuelas, colegios, incluso universidades, instituciones aprobadas pues por los ministerios de educación en ese país, debían sí o sí tener acceso a Internet y eso implicaba que también debían contar con las máquinas, computadores y todo lo que se necesitara para que nadie estuviera exento realmente a tener el beneficio pues de la educación virtual. Todos debían tener Internet en ese momento. Aquí hago un paréntesis y es que para esta época realmente ni siquiera la gente tenía acceso a Internet, ni siquiera líneas telefónicas fijas. La infraestructura de red era súper mala en ese momento, era un país que tenía un tema económico terrible, es muy chiquito, no tiene muchísimo por sembrar. De hecho, este país, luego lo veremos, ellos se mueven muchísimo, es exportando materiales electrónicos, materia prima pues para que gira en torno a esta industria también, madera, etcétera, etcétera, pero no son realmente agropecuarios. Entonces su economía tenían que tomar una decisión muy seria de qué empezar a invertirle. Y la primera gran decisión importante que tomó este país fue hay que meterle a la educación y tiene que ser una educación dirigida a que todas las instituciones tuvieran acceso a Internet. El proyecto empezó en el 96. Eso implicó tener que meter dinero, tener que organizar cómo el sistema de educación iba a tener que funcionar, qué es lo que se iba a enseñar en este sistema de educación. Este proyecto también hizo que el aprender programación tenía que empezar desde los colegios. Entonces, un pelado que entraba al bachillerato, por ejemplo, ya empezaba a saber de programación. Fue una regla de que esto tenía que ser una cosa incluso en todas las carreras. Y hoy en día, todas las profesiones, cuando se está uno preparando, pues ya sea en una universidad o en cualquier otra institución, tienen que, dentro de su cronograma de materias, pues debe haber dedicados espacios también a que la carrera está asociada con la virtualidad. Entonces, por darles un ejemplo, en medicina, claro que este país no saca muchos profesionales de medicina, pero hay escenarios en donde ellos dicen, si vos vas a estudiar para ser médico, debes saber cómo manejar estas nuevas tecnologías para operar, cómo puedes tú desde la tecnología empezar a tomar diagnósticos sin necesidad de tener a la persona enfrente, cómo poder analizar información médica, pues radiografías o lo que sea, utilizando nuevas tecnologías. Eso hace parte y es por ley obligatorio. Ya con esto, en el 2000, se declaró que el acceso al Internet era un derecho humano y hoy por hoy este país, a pesar de que es pequeño, ha logrado algo y es que más del 98% de todo su territorio
tiene acceso a Internet. Eso implica que si ustedes un día tienen la oportunidad de ir a Estonia y se dan un paseíto por ahí en un lago en medio del bosque, probablemente van a poder ver sus redes sociales y sus correos y todo lo que necesiten desde allá, porque le metieron muchísimo dinero, que fue el segundo paso importante a esto, es el mejorar la infraestructura. Y hay Wi-Fi en todo el país. Hay zonas en donde si el Wi-Fi no está, se trabaja pues tecnologías satelitales también. El punto es que nadie puede estar exento de utilizar las redes sociales. Perdón, las redes sociales no, el Internet. Este proyecto, El Salto al Tigre, desembocó también en otras iniciativas y pasa por favor, Valentina, la siguiente. Para ir, detente ahí. Bueno, esto obligó a que antes de esto el país dijo, bueno, nosotros ya tenemos una vocación basada precisamente en llevar al país a ser digital, pero necesitamos que toda la sociedad también haga parte. Entonces, hasta ahora, analicemos que tenemos 2 puntos importantes aquí. Necesitaron primero que el gobierno se enfocara en invertir como toda su fuerza y todos sus esfuerzos también a desarrollar el país por ese medio. Y lo segundo, necesitaron que todas las personas estuvieran educadas en el tema, lo que llevó a un tercer escenario, una tercera decisión también importante, y es que para el país fue importante que toda la sociedad se enfocara también en ayudarlos, no solo como gobierno, sino que empezaran a ser parte de esta iniciativa de convertirnos como tal en una sociedad digital, lo que implicó que se desarrollaron proyectos pues o iniciativas de empezar a culturizar a todas estas personas mayores o aquellos adultos que no estaban no manejaban muy bien las tecnologías, porque más adelante, ya lo veremos con este tema de X-Road, que les explicaré qué es, obligaron a que el país, como es un derecho el acceso al Internet, eso implica que tendrían que ser consumidos por absolutamente todas las personas, y se empezaron a desarrollar proyectos para educar a los mayores, a los adultos, a los abuelitos, absolutamente a todo el mundo en cuanto a temas de dispositivos digitales y cómo poder utilizarlos. Y ahí nació este tema de X-Road. ¿X-Road qué es? Se los voy a explicar muy rápido. Esencialmente, este país, ustedes no necesitan vivir allá, o sea, no necesitan estar presencialmente en este país para poder hacer absolutamente nada, excepto por 3 cosas: divorciarse, casarse y comprar un bien raíz. De resto, cualquier otro procedimiento, cualquiera, el que se les ocurra, lo pueden hacer por Internet. No necesitan estar allá. Yo puedo ser un estonio y vivir aquí en Colombia y pagar mis impuestos desde acá, votar desde acá, realizar, no sé, demandas desde acá, poder realizar procesos jurídicos desde acá. No se necesita absolutamente ninguna otra razón, aparte de esas 3 que les di, para estar dentro de este país. Y es una de las razones principales por las cuales el país es considerado la sociedad más avanzada del mundo, porque todo es digital. X-Road, ahorita les vamos a mostrar pues unos servicios que se desencadenan desde ese. ¿Vas a decir Iván, algo, Valentín? si me permites complementar una cosita ahí, hay una cosa adicional que no permite hacer Estonia de forma digital, y es constituir una sociedad, pero cuando la sociedad es constituida por otra sociedad del Estado. Es decir, yo tengo una sociedad en Colombia y quiero que esa sociedad me constituya una sociedad en Estonia. Es obligatorio uno estar allá presencialmente, firmando con notarios y demás. Es la única que descubrí pues, en mis experiencias. Y de hecho eso es temporal, porque si bien, como les decía Valentín, también son como situaciones específicas, eso es temporal porque hoy en día se ha sacado un nuevo proceso que se llama XT, que ya veremos pues que todo empieza por X aquí, pero XT no, ET, ETWE, que es precisamente para tratar de eliminar esos procesos que todavía siguen siendo presenciales. Pero continuando con el asunto, X-Road esencialmente es un sistema digital en donde prácticamente toda la información de todas las personas, independientemente de si están o no en el país, siempre y cuando pues tengan tengan su visa o tengan la nacionalidad, X-Road es un sistema que tiene toda esta información distribuida en diferentes bases de datos, y todos los servicios de los que vamos a hablar de aquí en adelante están asociados a X-Road. Entonces, en pocas palabras, este es el proyecto base que permitió que este país se comporte como se comporta hoy en día. En el 2002 dieron paso a lo que fue la cédula digital. ¿Listo? Eso es esencialmente un carnet, que hoy sigue siendo un carnet, pero de hecho ya ha evolucionado y se planea que esto ya no necesariamente tenga que ser algo físico, sino que incluso uno lo puede tener en el celular, pero es un documento que, pues, como lo es pues una cédula, que es mi documento de identificación, está directamente asociado a cualquier servicio que esté pegado al X-Road. Por darles un ejemplo, si yo voy al médico y el médico me receta a mí X cosa, yo no necesito ningún papelito, no necesito absolutamente nada. El médico me va a decir, ya le subí la información a
a la base de datos y está directamente asociado con esa cédula. Yo simplemente voy a una farmacia, le paso a la persona mi cédula, esta persona pone la cédula en un aparatico pues, que se encarga de leer el DNI, y ya él tiene acceso a toda la información que necesite para poder yo recibir mis recetas. Si yo en algún momento quiero votar, por ejemplo, simplemente necesito contar con el dispositivo que va a leer mi documento, acceder a las plataformas que el país me diga, y ya con eso yo puedo votar. Toda la información que se requiere ahí lo están sacando de Xroad. Si hay una mujer pues, que está dando a luz, por ejemplo, y tiene asociado un servicio de salud específico, desde el momento en que los niños nacen y les llenan la información en base de datos, pues su registro de nacimiento, automáticamente Xroad se encarga de enviarle a todos los servicios que estén asociados con el tema de salud de este niño, para que todo quede allí guardado. No necesita uno hacer ningún tipo de papeleo, ya el seguro sabe qué fue lo que pasó, y aparte de eso, pues ya queda asociado este niño con un seguro específico, y aparte de eso, se envía información también a la central, pues en donde se está haciendo como el censo nacional. Entonces, el tema del censo en este país, por ejemplo, eso es una cosa que es muy, ¿cómo lo digo? Es más exacta que incluso en otros países, porque eso es automático. Desde el momento que un niño nace, se sube. Desde el momento que una persona muere, eso se actualiza automáticamente, pues, desde el momento que las personas encargadas se encarguen de subir esa información a la base de datos. En el 2005 se creó pues el sistema de votación digital, entonces ya aquí las personas no necesitaban votar presencialmente. Esto toma 5 minutos, pueden votar desde cualquier parte del país. En este país las elecciones, el día de elecciones es el día en que se escogen las personas, no es el día de votaciones. De hecho, son 5 días antes en donde se vota, y el día de elecciones es el día en donde se cuenta y se dice quién fue el que ganó. En el 2007, este país entonces, ellos tuvieron un problema, y es que los atacaron, o tuvieron un ataque. De hecho tampoco fue tan grave, pero tuvieron un ataque en el 2007 en donde digamos que en este momento el país lo que dijo es: yo voy a quitar aquí un monumento que tengo en Rusia. Muchas personas pues que apoyaban a Rusia, que apoyaban todo el oscuro pasado que tuvo el país, no estuvieron de acuerdo e hicieron un ataque cibernético, lo que obligó que dejaron de funcionar cajeros, de que si no se pudieran acceder a plataformas del gobierno, que ciertos procesos bancarios, como por ejemplo los cambios de moneda y demás, no funcionaran. Todo lo que tuviera que ver con información que saliera del país también dejó de funcionar. Y a raíz de eso, en el 2008, pues se decidió pues el país tomó la iniciativa de crear algo que se llamaba como el Centro de Defensa pues, Cibernética. Y también se creó algo llamado el iSalud, que es esencialmente lo que les acabo yo de contar hace rato. En el 2008 nació ese tema de que yo ya no necesito la receta física, sino que todo estaba asociado a mi DNI, que cuando yo nacía tenía algún tipo de examen, todo estaba asociado a las plataformas pues, en Xroad, y todo esto estaba asociado con diferentes escenarios y diferentes entidades que estuvieran asociados con el tema de salud. Los mismos seguros, por ejemplo, también podían sacar información de esta base de datos. Obviamente hay unos permisos, hay un control, no cualquiera puede acceder a cualquier cosa. Por ley, cuando uno solicita acceso a Xroad, tiene que pedir específicamente y justificar por qué quiero ver esta información, porque eso al final es realmente privado. Entonces, para uno poder acceder a toda la información, una persona necesita una autorización del gobierno, y eso requiere un estudio muy fuerte por detrás, que de hecho creo que en este momento ninguna entidad se atreve a pedir algo así, porque tendría que justificar absolutamente demasiadas cosas. Este centro de defensa obligó a que, de hecho, más adelante, creo que hace poco también el país, a esta iniciativa se empezaron a unir muchos países, y en este momento ese grupo está conformado por alrededor de 37 países distintos, de los cuales, oh sorpresa, Estados Unidos y China no están, pero hay muchos otros de Europa que ya hacen parte. Y el propósito de este grupo es esencialmente buscar cómo hacer para proteger todo este tema digital en los diferentes países, temas de gobierno, etcétera, etcétera. Que ya les voy a contar un pequeño detalle de esta situación. El 2014 entonces ya se dio permiso para que las personas pudieran trabajar directamente con Estonia sin ni siquiera estar allá. Yo puedo, no sé, irme a trabajar con una empresa de DevOps en Estonia, y puede que la empresa me requiera el visado, yo simplemente puedo solicitarlo, hay unos procedimientos pues, y ya tendría todo digital también para poder acceder al país. Antes no se podía migrar así como que me voy a trabajar y ya, sino que eso era un proceso burocrático harto, pero desde 2014 de hecho esto es relativamente sencillo, siempre y cuando tenga uno los fundamentos. Con respecto a este tema del escenario que les digo, que el centro de excelencia que se creó, en la siguiente diapositiva, resulta que cuando esto pasó, lo que Estonia hizo fue: necesitamos empezar a buscar un montón de personas que nos ayuden, pero el detalle aquí es que eran personas de diferentes edades, de diferentes
especialidades, diferentes carreras, amateurs, desarrolladores nuevos, personas que estuvieran incursionando en el mundo, matemáticos, profesores, etcétera, etcétera, que llevó a la conclusión de que no se necesitaron expertos para poder conformar ese grupo. Los que participaron para proteger al país en este ataque cibernético no eran expertos, eran un grupo de personas que eran especializados en diferentes tipos de cosas y al final lograron pues crear lo que hoy es una de las bases para que este tema de X-Road funcione y el país siga siendo pues quienes son. De X-Road, en la siguiente diapositiva, de X-Road se desencadenan varios procesos y governance es esencialmente digamos que lo que hicieron ellos fue digitalizar o virtualizar absolutamente todos los procesos burocráticos. Con esto, ¿qué hicieron? Lograron reducir costos, lograron reducir tiempos en los procesos, ya no hay una corrupción, pues probablemente todavía ocurre lo que hay manual, pero ya no hay corrupción porque todo está... hay trazabilidad pues de todo, absolutamente de todo. Se puede hacer seguimientos de las inversiones públicas. Esto también está basado, por ejemplo, en blockchain, que ya eventualmente lo va a contar Valentín, pero ya no hay forma de que nadie se pueda robar absolutamente nada porque todo está vigilado, todo está digital y todo está asociado directamente a X-Road. Entonces no hay forma alguna de poder modificar esa información. Después se creó eTax. eBank, que esencialmente es lo que permitía hacer cualquier tipo de transacciones, que eso también es relativamente reciente. Uno puede hacer cualquier tipo de transacción bancaria, que eso ya lo tenemos pues aquí en Colombia. Muchas de esas transacciones se pueden hacer digitales. Aún hay cosas que hay que hacerlas presenciales, pero de hecho en Estonia uno puede abrir cuentas bancarias, eliminarlas, todo lo que ya podemos hacer hoy en día, pero con el detalle de que literal todo, o sea, en Estonia todo se puede hacer digital con temas bancarios. eTax es esencialmente, ahí empezaron a utilizar un tema de firma digital para pagar impuestos. Entonces, absolutamente todos los impuestos yo los podía pagar desde internet, me tomaba incluso de mi celular, me conectaba un momentico y hacía lo que tenía que hacer y ya no necesita hacer ningún tipo de papeleo. Paréntesis aquí, este país tiene por ley, está prohibido utilizar papel, por ley, excepto por unos escenarios particulares, como les dijimos en un momento, pero no se puede utilizar papel. En vez de empezar a meterse en inversiones de comprar papel y guardar, no sé, mantener las instalaciones donde tenían guardados todo este montón de papeleríos, de burocracia, de todo lo que ustedes se puedan imaginar que se requiera papel. Ellos dijeron, ¿saben qué? No vamos a ponernos a pagar una estructura para guardar papel, sino que más bien le vamos a meter esa plata a la infraestructura y a mejorar los salarios de las personas que nos están ayudando a mantener este sistema. Entonces, es un país en donde la calidad de vida pues es muy buena. X-Road, como les dije, simplemente eso es un pilar para que todos los demás funcionen. ¿Listo? Aquí es un sistema a través del cual pues, se organizan y se distribuyen como todos los datos públicos y privados de las personas. Y pues de aquí se envía a todos los diferentes sistemas que lo requieran. Por darles un ejemplo, cuando yo tengo una licencia, la licencia se tiene que renovar automáticamente. Si yo ya me hice los exámenes médicos correspondientes y están en la base de datos, la licencia se va a actualizar automáticamente. Entonces yo no necesito preocuparme por el tema de licencia, sino que necesito solo preocuparme por tomarme los exámenes médicos cuando tengo que sumármelos. Y ya, de resto no necesito nada más. Después de esto nació el Digital ID, que pues, es el DNI, como les decía hace rato. Todas las personas mayores a 15 años deben tenerlo por ley, eso es la cédula a partir de los 15 años. Claro que uno también lo puede hacer antes, pero eso es solamente por solicitud de los papás. Y también existe una extensión de esto que es asociar a un celular. Uno puede asociar eso se llama Mobile ID, que esencialmente yo puedo tener mi cédula en el celular sin tener el dispositivo, pues. Después vino el proceso de voting, que es lo que les digo, eso es el votar uno digitalmente. Después de esto vino un programa que se llama Public Safety, que esencialmente va asociado a la policía. Ya con eso la policía no necesita, por ejemplo, de tener autos para hacer controles técnicos porque todo eso ya está en base de datos. La policía solamente necesita como para cosas donde realmente se deban estar conflictos, no sé, presenciales o cosas relacionadas con este tipo de asuntos. Toda esa información está almacenada virtual, entonces realmente ellos no tienen por qué estar ni siquiera perdiendo tiempo en las calles. Tienen que estar sentados en sus oficinas pendientes de que el sistema les está arrojando algún tipo de alerta, algún tipo de cosas que requieran la presencia de ellos. Por ejemplo, en un choque de autos, para la policía son 35% más efectivos porque ellos por sistema ya saben en dónde puede estar asociado el problema, incluso antes de que una persona pueda llamarlos.
porque incluso hay tecnologías en los mismos autos donde cuando ocurre algo ellos informan automáticamente a las entidades que deben hacerlo y ya la policía recibe esa alerta, la oficina pues más cercana recibe esa alerta y ellos llegan mucho más rápido de lo que podríamos llegar, por ejemplo, aquí en Colombia, pues. Después de esto empezó el tema de blockchain. Esto empezó a utilizarse en el 2008. Es la base para todo el tema de seguridad informática. En el 2008 también se creó eHealth, que es todo lo que les acabo de decir relacionado con el tema de salud, de seguros, de las prescripciones médicas, etcétera, etcétera. Y en el 2014 nació eResidency. Hoy en día siguen saliendo más y más y más cadenas dentro de todo este sistema. Nuevamente, en el país uno necesita estar presencialmente y muchas de las entidades gubernamentales tampoco necesitan. Para tener, por ejemplo, una sesión en un juzgado o qué sé yo, para sentenciar a alguien, todo puede ser digital. No se necesita necesariamente al juez presencial, sino que toda la información que se requiera está en base de datos. De todo esto, este país nos dejó a todos una moraleja. La siguiente, por favor. Y la moraleja, muchachos, es esencialmente que para que este país pudiera lograr lo que lograron hoy en día, ser considerada la sociedad digital más avanzada del mundo, solamente se necesitó voluntad política. Todo el gobierno enfocó sus esfuerzos a esta transformación, esfuerzos que empezaron por la educación, que lo siguiente fue transformar a la sociedad y eventualmente empezar a meter y a destinar sus dineros a mantener estas plataformas vivas. Dale, Valentín. Listo. Luego de escuchar, pues, toda la, digamos, todo lo que se puede utilizar en Estonia a nivel digital, ¿cierto? Yo les cuento un poco de mi experiencia. Cualquier persona en el mundo, el que quiera, puede ser africano, puede ser de Medellín, puede ser mongol, puede ser el que quiera, puede convertirse en un residente digital de Estonia. ¿Qué quiere decir eso? Una tarjetica en donde esa persona puede hacer absolutamente todo en Estonia. Entonces puede crear sus propias empresas, puede tener incluso por allá salud, puede tener, bueno, de pronto salud allá lo están debatiendo porque no sería una persona propia del país. Hay cosas muy bondadosas a nivel de el emprendimiento, ¿cierto? Porque la fiscalidad se puede tener allá y al fin y al cabo es como el 20%. Entonces, Estonia realmente ha digitalizado el país y creo que lo que dice Iván de la moraleja es supremamente importante y lo complementaría con, además de voluntad política, hay que hacer una cultura impresionante en la sociedad. Imagínense, a nivel tecnológico esto puede demorarse 1 año, 2 años, 3 años y mucho, pero para que la gente empiece a utilizar el e-Residency, el e-Voting, el e-Taxel, todos los servicios digitales que se están creando, hay que hacer una cultura y, digamos, un marketing muy explosivo para toda la sociedad para que realmente se aproveche este cambio cultural que se está teniendo a nivel tecnológico. Entonces, se puede lograr, ¿cierto? Estonia es uno de los países insignias en un modelo totalmente digital, un gobierno digital en su totalidad, que tiene muchísimas bondades. Iván, ¿vas a hablar? No, dale. Bueno, dale. Entonces, aquí está como la cara bonita de la moneda, ¿cierto? Siempre hay como un yin y un yang. En Estonia realmente tener todo digitalizado, gracias a los principios éticos y los principios, pues y los valores que se tuvieron y la tecnología que se utilizó, que por detrás es blockchain, se puede tener un gobierno realmente descentralizado. Porque vamos a ver el caso contrario en China, donde incluso no es democrático, ¿cierto? Pues no hay democracia, sino que es un partido socialista y hacen todo a la inversa. Empiezan a controlar a la gente al gusto de, pues, digamos, del Partido Comunista China. Entonces, cuando se tienen tecnologías en unos poderes centralizados, empiezan a ocurrir problemas como los que vamos a contar ahorita más adelante. Entonces, pues ahí es como para dar un abrebocas en cuanto a lo que ocurre en China. Entonces, en China, un poco de historia, un poco de contexto. Muy importante, contextualizo a los que llegaron de pronto un poco tarde. ¿Por qué estamos haciendo esto? La idea es contar 3 países. Estonia, China y Colombia. Contar el por qué, porque queremos un contexto general, ¿cierto? Y un contexto tecnológico para ver Colombia, cómo llega, cómo logra aprovechar esta nueva realidad que nos rodea para convertirse en un país totalmente digital. Ya vemos que todos estamos trabajando desde las casas, eso ya nos permite, de hecho, le exige al gobierno
mejorar todas sus infraestructuras, empezar a trabajar, incluso a futuro es probable que terminen admitiendo pues el cómputo en nube, ya veremos pues todo eso, pero la idea es, con estos tres contextos de China, Estonia y Colombia, ahorita hacer un debate en donde miremos cómo Colombia debe mejorar en algunos aspectos para realmente aprovechar las bondades de tener un gobierno digital. Entonces, comencemos con China. Su superficie es de 9 millones de kilómetros cuadrados. Eso es 200 veces Estonia y es 20 veces Colombia. Entonces, pues para que se tenga un contexto más o menos de comparativo. En cuanto a habitantes, sabemos que es el 20% de la población mundial. Es un mercado gigantesco el que vive allí. El tipo de gobierno es socialista. El tipo económico es algo muy extraño, es propio de China porque es socialista, pero con características chinas. ¿Qué quiere decir esto? Por debajo es un sistema económico capitalista, pero manejado con el gobierno. O sea, el gobierno decide, ve, yo voy a dominar la banca, yo voy a dominar los votos, yo voy a dominar, pues ellos dominan todo, pero por debajo dicen, hay un libre mercado, entre comillas, o sea, pueden consumir tranquilamente los productos, pueden tener sus empresas privadas, pero aún así yo te sigo controlando, por ejemplo, la divisa, te sigo controlando muchos factores económicos. Entonces, por eso dice socialista con características chinas. El PIB nominal es absurdo, está en el puesto 2, es el segundo en el mundo, es después de Estados Unidos. Y son, a ver, en números, 14 mil, no, es que ni para qué lo vamos a leer, pero bueno, 14 mil millones de dólares. Y el PIB por cápita, como son tantas personas, miren que pasa del puesto 2 al puesto 69. Es decir, que cada persona tiene 9.600 dólares anuales, por decirlo así, aproximadamente. Si vemos el caso de Estonia, si hacemos el retroceso, Estonia tenía 36.000 dólares anuales por persona, ¿cierto? Pues es como para tener una comparación con Estonia. Y en el PIB nominal, ay, no lo recuerdo, creo que eran 32 acá. El 32 iría en vez de 500, iría 32 aquí. No sé si están visualizando el puntero, yo creo que sí. Bueno. Son 34.095 dólares. Ah, listo, entonces sí. Era 34, perdón. No 32, sino 34. Es mucho menor, obviamente. Y el PIB por cápita es mucho mayor. ¿Cuánto es el PIB por cápita, Iván? 34, el nominal son 31 y el per cápita 34. Ah, ok, era 31, perdón acá. Y 34.000 por persona. O sea, tienen un mejor poder adquisitivo a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, empecemos un poquito de contexto rápido en los años importantes que tuvo China. 1949, ellos estaban junto con Taiwán y no recuerdo el otro país que, digamos, todavía no se había dividido, pero en 1949 Mao Zedong establece por primera vez, digamos, como la independencia, pero ahí no sería tanto la independencia, sino que fue una pelea, un debate, una guerra gigantesca para sacar a todo el gobierno nacionalista, mandarlos para afuera y retirarlos a Taiwán. Mandaron a toda esa gente pues, a otro lugar y realmente se convirtieron en un partido comunista. Luego, en los 60, a mediados de los 60, Mao, el mismo Mao, ¿cierto?, genera o lanza la revolución cultural. Esa revolución cultural era, vamos a acabar con la burguesía. A todos los que sean burgueses, literalmente, pues casi que los terminaban era matando, ¿cierto? Pues como lo decimos, es un control muy estricto, muy comunista, muy socialista. Entonces, vivir allí, pues digamos que uno como extranjero puede ir a experimentar. No creo que guste mucho por contaminación, otros puntos de vista pues, que hay en China. Pero allá siempre hay una, entre comillas, dictadura, ¿cierto? Así no lo quieran proclamar a nivel global, ¿cierto? Pero sí, allí hay una revolución, se hace esta revolución y luego, en los 80s, deciden cambiar esa revolución cultural y ya impulsan un programa económico impulsado por Deng Xiaoping, que se llama Reforma y Apertura. Aquí es cuando China, ellos estaban a nivel económico o sea, estaban en el piso, ¿cierto? Jodidos, realmente jodidos. Y justo cuando él llega y hace la reforma de apertura, que fue como empezar a convertir en el país a un país capitalista, a permitir que las empresas que hayan empresas privadas,
que las empresas tengan su propia propiedad, que puedan vender sus productos al libre mercado, importar y exportar libremente, se empiezan a hacer un montón de acuerdos con Estados Unidos también. Entonces, desde ahí es que China comienza un auge exponencial año tras año. Listo. Actualmente, ya como para adelantarnos bastante, el presidente Xi Jinping continúa con ese mismo programa económico que dejó desde los 80. Y todos los presidentes, de hecho, que estuvieron ahí en el interior, lo continuaron. Aunque allá es más un partido comunista chino, pero de todas maneras, pues los presidentes también tienen bastante voto, bastante valor. Vamos a hablar también un poquito sobre lo que hace el Estado allá. Vea, el Estado te controla la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Si vos tenés una casita, la casita es tuya, pero la tierra aquí debajo de la casa es del Estado, es decir, puede haber expropiación. De hecho, hay unas leyes que por allá permiten como a los 70 años después expropiar y que se convierta toda la tierra del Estado. Los bancos, eso es algo, de hecho, es muy bueno porque así fue como China se convirtió realmente, esa reforma de apertura fue como se pudo impulsar, y los bancos son del Estado. Es decir, ellos controlan la divisa, ellos controlan los préstamos, ellos controlan absolutamente todo. Y controlan los medios de comunicación, controlan Internet, es un Internet aislado, ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Controlan la academia, la educación. Si alguien empieza a hablar mal del gobierno, inmediatamente lo detienen, lo pueden encarcelar, lo pueden hacer. Pues es peligroso estar con libertad en China, hablar de libertad de ideas, ¿cierto? Una libertad de prensa, como yo lo dije, ya controlan los medios. Entonces, todo esto está bajo control estatal. Es decir, ¿qué tienen libertad los chinos? Un poco en economía. Pueden ser libres en el libre mercado, ¿cierto? Pues pueden poner sus productos, colocar sus precios y demás. Pero a nivel de pensamiento, ideología y demás, están totalmente controlados. Y no solo eso. Ahora vamos a ver dos puntos, que es el crédito social y, ¿cómo es que se llama? El indicador... no me acuerdo, ahorita vemos el nombre exactamente, que no lo recuerdo, pero son dos indicadores supremamente importantes para los chinos porque son los que les terminan dando derechos de comprar propiedad y entre otras cosas. Para saber un poco más sobre China a nivel económico, 119 de las compañías están dentro de las 500 corporaciones más grandes del mundo que expone la revista Fortune. Alibaba, solo por conocer también el detalle, tiene más facturación que Amazon, obviamente por el mercado tan grande chino, pues es que son el 20% de la población. Y adicional a eso, hay muchas personas que hacen dropshipping, que hacen diferentes importaciones desde China y las traen a la infinidad de países. Listo. Entonces, hay mucha facturación en China en esos sentidos. Y ahora sí vamos a entender cómo hicieron para salir de la pobreza y estar jodidos y realmente convertirse casi en la potencia mundial, que probablemente en 2025 al menos los expertos dicen que China ya será la potencia mundial. ¿Cómo hicieron para salir de allá? Bueno, es muy bacano porque los bancos centrales, cuando es un banco privado, ellos pueden emitir dinero, emitir deuda o bajar las tasas de interés. Eso permite que muchas empresas e incluso personas naturales pidan préstamos, ¿cierto? Si yo tengo una tasa de interés muy bajita, del 3%, del 7% anual, Dios mío, ¿no? Deme 100 millones de pesos. Yo quiero empezar a hacer X proyecto o los quiero utilizar para mí mismo, ¿cierto? O demás. Entonces, en la parte privada, cuando se ponen bajas tasas de interés muy pequeñas, todo el mundo quiere empezar a hacer préstamos. ¿Qué sucede? Que genera una inflación gigantesca. Es decir, como todo el mundo tiene un poder adquisitivo más grande, pues entonces oferta y demanda. Si el pan costaba antes 500 pesos, como ya hay más demanda del pan, los mismos proveedores de pan empiezan a subir el precio. Porque pues ya hay demasiado dinero, yo necesito más dinero para comprar mis otras cosas, porque todo el mundo le empieza a subir el precio, sucesivamente. ¿Qué hicieron en China? En China crearon bancos centrales, pero públicos, del Estado. Y al crearlos del Estado, lo que ellos hacen es única y exclusivamente invertir en proyectos que sean hacia un sector productivo. Esto provocó en China que la inflación no se generara. ¿Por qué? Porque si yo estoy prestándole a las personas, ¿cierto?
Entonces, si están teniendo un gran capital, o a las empresas, si están teniendo un gran capital para poder invertir en mano de obra, para poder invertir pues, en producción, si está enfocado únicamente en el sector productivo, pongamos el caso nuevamente del pan, si yo estoy ejecutando un proyecto para mejorar la producción del pan, el proceso del pan, voy antes a disminuir el precio del pan. Entonces, demostraron que cuando el dinero se emite para un sector productivo no genera inflación. Esa es una de las grandes ventajas y, pues, que logró China al cambiar ese paradigma, porque las empresas, pues los bancos privados generalmente trabajan es para generar rentabilidad para sí mismos, ¿cierto? Es un banco privado, los accionistas quieren rentabilidad, pero al ser del Estado lo que quiere es entregarle esa rentabilidad a las personas, a la sociedad. Entonces, esa es la diferencia abismal que existe en esos sentidos. Y otra de las cosas, pues hombre, ¿cómo hacemos que los bancos tengan mucha inversión? Generalmente en los demás países, la inversión se va hacia activos bursátiles, es decir, la bolsa de valores de Colombia o la bolsa de valores pues, de Estonia o, en fin, las bolsas de valores. Allí la gente tiene un incentivo de ahorrar, entonces dejan el dinero, el capital en el banco y así el banco tiene suficiente capital para estar invirtiendo constantemente en diferentes proyectos. Es tanto el capital que tienen que incluso, como ellos quieren, pues eso ya es lo que están empezando a proyectar en el mundo y lo que están empezando a hacer. Ellos quieren de alguna forma no solo ser la mayor potencia mundial, sino irse apoderando poco a poco de diferentes lugares en el mundo. Entonces, tienen un plan y es que el Fondo Monetario Internacional es el que le presta a todos los países en el mundo, ¿cierto? Si un banco necesita o si un país necesita dinero, entonces va y le pide al Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué sucede si un país de África, por ejemplo, ¿cierto? Que es un poco más dictador y tiene unas políticas en donde no se sabe si la rentabilidad le va a dar para pagar el préstamo? El Fondo Monetario Internacional a ese país de África le dice, yo no lo voy a prestar. Entonces, China decidió que le va a hacer préstamos a esos países de África, por ejemplo, o países pues, que necesiten dinero, pero con unos criterios muy diferentes a los convencionales. Y es que, listo, yo te presto para hacer un proyecto en África. Vos querés crear el rascacielos más grande del mundo. Pero si ese proyecto o ese rascacielos no me lo pagas en lo que tenés considerado pagármelo, el proyecto es mío, completamente mío, la tierra es mía. Entonces, ellos empiezan a tomar posesión poco a poco de diferentes lugares y de diferentes compañías, ¿cierto? O proyectos con este tipo de incentivos. Por ahí se habla también de que China siempre ha tenido una característica muy especial, es que ha generado, como tiene tanta mano de obra económica, entonces los productos son muy económicos, a un precio mínimo. Por lo tanto, empiezan a exportar a nivel mundial productos que no importa que no estén de buena calidad, al menos hasta el 2020, ¿cierto? No sé exactamente si desde el 2015, 2016, ellos empezaron a mejorar mucho su producción y quieren convertirse que ese made in China para el 2025 sea visto como un producto de calidad, casi como lo es Japón. Entonces van a hacer esa inversión de cambiar todo ese paradigma que ya se tiene a nivel global, que lo que se hacen en China es malo, ¿cierto? Es pésimo, para, hey, ya hicimos suficiente tiempo, estuvimos evolucionando nuestras tecnologías, nuestras empresas, todo para saber realmente cómo hacer las cosas bien. Ahora para el 2025 queremos convertirnos en un país que hacemos las cosas con calidad y a bajos precios incluso. Entonces, Xiaomi, por ejemplo, es una de las grandes compañías que conocemos de China que tiene muy bajos precios y realmente la calidad me parece muy buena personalmente, ¿cierto? Pues, y otros amigos también me dicen que les gusta mucho. Obviamente habrán sus excepciones y demás, pero hay unos sectores específicos donde ellos quieren crecer, que son todos los que estamos viendo aquí en pantalla. Adicional a eso, pues hay, como bien se los había mencionado, para el 2025, China probablemente será la siguiente potencia mundial, ¿cierto? Esto no lo digo yo, lo dice estatista, ¿cierto? Pues una fuente del Banco, del Banco Mundial. Entonces, pues hay que tener presente que China realmente se está convirtiendo en una potencia gigantesca. Ahora vamos a hablar de los puntos específicos
a nivel tecnológico de China, ¿cierto? ¿Ellos qué hicieron? Ellos decidieron, señor, yo me voy a convertir en un país totalmente independiente. Entonces Google, por ejemplo, allá no existe. Y no solo porque quieren ser independientes, sino porque quieren ser un país totalmente socialista o comunista y que lo pueda dominar, pues, y que los medios masivos sean dominados por ellos. Entonces, la libre expresión o el libre conocimiento que tenemos en Internet, gracias a Google, que podemos ver a lo que queramos, en China no existe. Allá el buscador de Google está limitado por un firewall gigantesco, es como la muralla china, que es una barrera gigantesca. A nivel de Internet existe el super firewall chino que no deja que nadie salga, pues que puedan entrar a Google, por ejemplo, o puedan entrar a otras empresas como Facebook y demás. Entonces allá empezaron a crear sus propios productos locales, local. WeChat es un producto que es el equivalente a WhatsApp, solo que tiene muchos más componentes, no solo es chat. Allá tú puedes pagar, puedes comprar, puedes hacer infinidad de trámites dentro de la misma aplicación. Tienen Baidu, que es para hacer búsquedas en Internet, pero solo locales, solo en China. Entonces, nuevamente, todas las personas que están en China no tienen pues acceso a información privilegiada del exterior. Siempre están limitados allá. Incluso extranjeros, si alguien llega, tiene que activar un montón de restricciones en su computador para poder conectarse a Internet. Como le instalan unos agentes, entonces los agentes te restringen completamente. En fin, ¿cierto? Entonces, mejor dicho, allá es totalmente limitado. Incluso los gobiernos están tomando las decisiones de empezar a utilizar inteligencia artificial para conocer tu identidad, inteligencia artificial en todas las cámaras que puedan existir en China e incluso las están colocando en las puertas de entrada. Eso ya empieza a invadir la privacidad. Supuestamente es por tu seguridad, ¿cierto? Te va a colocar una camarita para estar revisando constantemente con inteligencia artificial quiénes son los malos, quiénes son los buenos, pues para que tú te sientas seguro. Pero en realidad están invadiendo en todas partes, ¿cierto? Pues en todas las ciudades, cada vez para tener más control, más vigilancia y poder dominar lo que ellos quieren lograr, que siempre el Estado o que la sociedad esté totalmente gobernada por lo que el Partido Comunista decide y nunca empiecen a ver. Siempre que alguien empieza a decir algo de más sobre el gobierno, entonces lo empiezan a limitar. Tanto así que allá es donde vamos a hablar del código de salud y el crédito social. Allá hay un plan de puntuación que comienza para cada persona. Cada persona tiene 1000 puntos en su celular y ese crédito social es quien define, como todo está digitalizado, absolutamente todos los trenes, la banca, comprar comprarte unos cigarrillos, lo que quieras, todo está digitalizado y todo está con una trazabilidad hacia quién lo hace. Entonces, si ese crédito social, tú tienes 1000 puntos y empieza a bajar 900, 800, ¿por qué empieza a bajar? Porque el gobierno chino dijo, ve, si vos compras cigarrillos, eso es malo para nosotros. O si te pasaste un semáforo en rojo por error, eso es malo para nosotros. O, en fin, las políticas que el gobierno chino coloquen, te empieza a bajar el rango social. Y eso no te permite, si vos tenés un rango social muy bajo, te permite coger un tren, no te permite comprar propiedad, no te permite sacar tu dinero del banco, o sea, estás totalmente controlado, en absoluto, todo te lo tienen bajo control. Y ya la otra parte era el código social, que lo ejecutaron precisamente para toda la situación del COVID, que es un QR que tú tienes en tu celular, y el QR tiene 3 colorcitos, verde, rojo, o creo que era como un estilo naranja. Y según esos colorcitos puedes salir o tienes que quedarte en casa en cuarentena. El problema ya es que todo eso generalmente utiliza nuevamente las tecnologías de inteligencia artificial y los desarrolladores. Si un desarrollador no lo supo hacer bien, que sucedía mucho, les empezaron a colocar muchos problemas, lo que sucedía era que a muchas personas los mandaban en cuarentena y no tenían por qué estar en cuarentena. Entonces, ese tipo de parámetros o desarrollos hay que tenerlos muy presente cuando se tiene un gobierno digital. O sea, yo prefiero 1000 veces estar en un gobierno digital como Estonia porque tiene blockchain por detrás, porque los datos son de los ciudadanos y se promueve que el derecho siempre esté sobre el ciudadano y no sobre las entidades gubernamentales. Es decir, si alguien un policía en Estonia decide entrar a ver tu perfil,
pues, a ver tu perfil de estonio, inmediatamente a ti te llega una notificación y te dicen, ve, este policía te está verificando, te está mirando. Entonces siempre hay una trazabilidad para proteger al usuario. Los datos son del usuario, porque precisamente están descentralizados. En cambio, en las arquitecturas convencionales, todo es centralizado, ¿cierto? Todo es en un servidorcito. Por allá, S-Road fue el que permitió descentralizar las entidades incluso. Y eso trajo un montón de beneficios a nivel de performance y muchas otras cosas. Pero el más importante ahí son los datos de las personas que realmente se protegen como debe ser. No es como un sistema que tienen todo el control y te domina completamente. Y si al Estado chino, por ejemplo, perdón, al Partido Comunista Chino le da, dijo, ve, te quiero poner 0 y te coloco en la lista negra del crédito social, ellos lo pueden hacer. Hay muchos casos que han ocurrido, lo meten en 0 y están jodidos, pues literalmente te sacan de, no puedes hacer nada. Entonces es un peligro pues tener ese tipo de tecnologías a la mano en poderes tan centralizados. Para no extenderme más, venga, continuemos con la parte de Colombia. Para conocer un poquito de, bueno, Colombia qué está haciendo, ¿cierto? Cómo es el contexto de Colombia a nivel digital, cómo va y cuál es la visualización que tenemos y cómo podemos aprovechar eso en nuestras empresas y nuestro día a día. Entonces, superficie, 1.000.000 de kilómetros cuadrados, es 9 veces inferior a China. Creo que también es 20 veces mayor que Estonia. La población es de 49 millones de habitantes, el gobierno democrático, el sistema económico capitalista, tenemos un PIB nominal de ese valor que no hace falta, simplemente estamos en el puesto 39 y el PIB por cápita, es decir, que tenemos $6.684 aproximadamente por persona anualmente, ¿cierto? Eso nos deja en un puesto bastante bajito, pues por allá en el puesto 86. O sea, pues somos un país que apenas estamos evolucionando en términos económicos. Vamos a ver un poco de datos del progreso económico de Colombia en el 2020, hasta el 2020, perdón. La clase media, ¿cierto? Pues digamos que en 20 años se bajó la pobreza del 42% al 27%. Y se pasó de clase media del 27.7% al 30%. Realmente pues ha ido mejorando en esos sentidos. Y ahora vamos a ver que con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia está buscando eliminar la pobreza y bajarla del 5% al 1.7%, si no me equivoco. Cobertura sin salud, este sí me impresiona. En el 1995 había 29,2 personas cubiertas por salud. Para el 2008 está 0.49%. Para el 2018 subió a 94,66%. Realmente en salud pues se ha hecho una cobertura muy buena. Yo personalmente pues no me quejo del sistema de salud ya que tengo pues la parte privada. No sé, he escuchado personas que en la salud pública no les va tan bien, ¿cierto? Pero pues gracias a Dios tenemos pues digamos salud en casi la mayoría de personas. Expectativas de vida. Las esperanzas al día de hoy son de 77 años según el BIT, ¿cierto? Y subió en promedio 7,4 años desde el 2002. Realmente ha subido pues, no sé si exponencialmente, pero ha subido bastante. No, pues no sería exponencial, sería lineal, pero ha aumentado la calidad, la esperanza de vida de las personas. Listo. Desde el 2019, Medellín se eligió como la capital, una de las 5, la quinta sede, mejor dicho, para la cuarta revolución industrial. Es decir, desde el Foro Económico Mundial decidieron que Medellín va a ser la pionera o la quinta pionera en ese sentido. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros debemos empezar a trabajar en inteligencia artificial, en IoT y en blockchain. Al menos esos son los que ellos mencionan. Obviamente la cuarta revolución industrial tiene computación en la nube, computación cuántica, realidad virtual, realidad aumentada, ¿cierto? Pues tiene muchas más tecnologías, pero realmente a las que el gobierno tomó la decisión de ponerle la firma son inteligencia artificial, muy específicamente para la parte de la DIAN, ¿cierto? Centrado en las entidades de control. IoT está enfocado a todo lo que son ciudades inteligentes, ¿cierto? Pues infraestructura para la ciudad y para mejorar toda la movilidad. Y blockchain están en unos temas de piloto de tierras nacionales, ¿cierto? Pues de convertir todo el catastro
tokenizar el catastro, pues sería como una de las palabras utilizadas, y digitalizarlo realmente, ¿cierto? Convertir todos esos activos en un activo digital que los ciudadanos pues puedan utilizarlo para su propio beneficio y sea mucho más rápido cualquier compra de una propiedad. Evolución y estrategia del gobierno, esto es muy ligado al MINTIC, ¿cierto? Desde el 2008 han venido haciendo diferentes iniciativas para un gobierno en línea, el 2002 hicieron otro decreto, el 2015 otro, y en el 2018 sacaron unos propósitos o unos pilares o unas políticas, ¿cierto?, del gobierno digital, donde hay 5 propósitos principales que son servicios digitales de confianza y calidad, procesos internos seguros y eficientes, decisiones basadas en datos. Esto pues me encanta porque Suman es especialista en este tema. Empoderamiento ciudadano a través de un estado abierto, territorios y ciudades inteligentes a través de las TIC. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Si uno empieza a ver un poquito por detrás, como ve qué tecnología se está trabajando esto es prácticamente servicios digitales de confianza, deberían trabajar con blockchain por detrás. Realmente si quieren convertir a la ciudad en algo que no sea como lo que ocurre en China, ¿cierto? Es importante ese tema cuando uno ya digitaliza toda una ciudad. Procesos internos seguros y eficientes. Aquí realmente es empezar a aprender de lo que ha ocurrido en el mundo. Por ejemplo, Edgeroad es en estos momentos el Mintic ya lo tiene elegido para ser el próximo, digámosle, middleware para comunicarse entre las diferentes entidades, sean privadas o públicas, entre las diferentes aplicaciones. ¿Para qué? Para que el ciudadano tenga el mismo privilegio que se tiene en Estonia. Todo su historial clínico está en cada entidad clínica, ¿cierto? Pero se puede consultar por diferentes entidades. ¿Eso qué va a permitir a futuro? Que uno pueda empezar a trabajar con smart contracts, que uno pueda realmente sacar leyes gubernamentales y que puedan ser aplicadas supremamente rápidas, ¿cierto? Pues un ejemplo sería, ve, si a tu hijo le da cáncer, el gobierno te da $20,000 para la manutención o para la ayuda o para lo que necesite pues para mejorar su calidad de vida. ¿Cuánto se demoraría eso en el estado normal? Puede ser 1 año, pueden ser 2 años, pero si eso está por un smart contract, si está todo registrado con una infraestructura inmutable que es blockchain, pues realmente se puede ejecutar de inmediato, ¿cierto? Pues no hay que esperar mucho tiempo en esos sentidos. Bueno, continuemos para que podamos alcanzar. Aquí vamos a simplemente pues otros datos importantes, que a nivel de innovación Colombia ha ido subiendo en el ranking año tras año. Antes del 2018, o sea, en el 2014, habían 4 posiciones atrás, es decir, no le coloqué la grafiquita aquí arriba, pero este es el ranking. En estos momentos, en el 2018, perdón, estábamos en la posición 63, vamos en la 67, pues en el 2014. Y ahora en el 2020, Colombia está en el puesto 56, es decir, hemos ido avanzando constantemente en el índice de innovación. ¿Por qué? Porque el MINTIC está empezando a hacer un montón de convocatorias abiertas para que las personas se especialicen en diferentes tecnologías, está colocando a las entidades gubernamentales y a las entidades privadas que se hablen entre sí a través de Road, está empezando a realmente digitalizar nuestro gobierno y convertirnos pues en una ciudad digital. De hecho, si están utilizando Road, están muy de la mano con Estonia. Entonces, pues de hecho el presidente Iván Duque tuvo diferentes conferencias con Estonia, ¿cierto? Trajo a personas de Estonia también para que hablara acá sobre los temas, sobre la parte de culturalizar a las personas, ¿cierto? No solo a nivel tecnológico, sino que toda esa tecnología realmente se aproveche por los ciudadanos. Aquí simplemente para concluir, entonces, con todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, realmente tener un GaaS, un Government as a Service, es posible. En Colombia tenemos la capacidad para lograrlo. Lo importante es hacerlo con una ética suficiente para que no se convierta en un absoluto y pueda ocurrir lo que sucede en China. Para eso es importante pues, que a nivel gubernamental realmente pongan las tecnologías necesarias para ello. Y gracias a Dios, si va hasta el conocimiento pues, que se tiene en estos momentos en todo el desarrollo del plan
del software que Daniel Quintero está realizando, ¿cierto? Desde el MINTIC lo que se está diciendo, pues se va por buen camino porque se están llevando las líneas de Estonia. Podemos entrar más detalles después sobre los principios de un Government as a Service, pero solo por mencionarlos, lo importante es garantizar la privacidad y confidencialidad de los datos y la información, que el registro sea una única vez, que no exista más de dos identidades para un ciudadano. Iván que tenga dos identidades, no, eso no debe ocurrir. O 2 veces deben registrar lo mismo en 2 bases de datos, no, solo debe haber uno. Por eso es que se necesita pues un sistema como Edge para conectar todo. La propiedad de los datos debe estar sobre el individuo y la ciberseguridad. Aquí hay unos temas muy bacanos que incluso a futuro es posible que las aseguradoras empiecen a trabajar con seguros para ciberataques, contra ciberataques, ¿cierto? Pues entre otras cosas que veremos en lo que se viene. Esta parte que vamos a iniciar en estos momentos depende mucho de ustedes. Si quieren participar, ¿cierto? Y hacemos un debate y análisis de Colombia, cómo está en el índice de competitividad global, sería genial, realmente, pues, si participan. O en caso tal, pues, de que no participen, pues, lo hacemos entre Iván y yo y vamos llevando la charla y contando un poquito sobre cómo Colombia está en cada aspecto o cada pilar de la competitividad global, según quién, según el Foro Económico Mundial. Listo. Entonces, muchachos, si quieren pueden habilitar los que quieran participar pueden habilitar los micrófonos para que comencemos pues un pequeño debate acá. Bueno, antes de... La pregunta que les hacemos es, ¿qué es lo que ustedes creen que necesita Colombia para poder llegar a ser una sociedad digital? Bueno, me voy a atrever al menos a preguntarle a alguno, le dejamos a alguien al azar. Por aquí dice Juan Felipe Gómez. Bueno, siempre y cuando quieran participar. No es obligatorio. ¿Podría responder la pregunta de Iván? Pues, si te animas. Consideremos que ya vimos que Estonia es el país, pues la sociedad digital más avanzada del mundo, pero es más pequeño, pues, o la cantidad de personas que hay es mucho menor de lo que hay aquí en Medellín. Y el espacio, el territorio nacional es chiquito también. ¿Cómo es que ellos sí lograron y nosotros no? ¿Qué necesitaríamos nosotros para poder llegar hasta allá? Estonia es un país que exporta y su economía pues depende más que todo de los impuestos y las empresas que se generan y no exportan sino, tal como lo muestra Valentina aquí, elementos electrónicos. Realmente su fuerte no es exportación pues en temas de minerales y ese otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para llegar hasta allá? Considerando, por ejemplo, miren que Estonia es chiquito, su economía no es muy fuerte, pero sí su calidad de vida es mucho mejor y están más avanzados. Iván, creo yo que de pronto Colombia está un poquito mal en infraestructura. Me decía, pues, escuchaba que al principio de la charla decía que se requiere que haya pues al menos Wi-Fi, haya internet, pues todo el mundo tenga acceso a eso. No sé cómo va Colombia en esos términos como de infraestructura tecnológica. Muy buen punto, Daniel. A ver, hasta el conocimiento pues, que tengo en este momento, si no estoy mal, el 45% de la población no tiene internet. Eso es un dato supremamente importante, pero si vemos otro dato supremamente importante, a ver si lo tengo aquí a la mano. ¿Eso por qué no está respondiendo? Un momento. Bueno, el MINTIC para el 2009 y para el 2020 colocó un presupuesto de 200.000 millones de pesos para infraestructura de TI. O sea, pues realmente en estos momentos se está haciendo una inversión gigantesca a nivel de infraestructura precisamente para que llegue cada vez más a los diferentes lugares. Personalmente, yo estoy viviendo en el Carmen de Viboral, ¿cierto? En este momento me encuentro en Medellín para la charla, pero en el Carmen de Viboral no llegaba internet hasta hace 6 meses. Y justamente hace 6 meses se pudo hacer una instalación en un lugar recóndito, pues es la última finca de toda la vereda.
Eso quiere decir que realmente no es solo que el presupuesto se esté viendo reflejado, sino que se está actuando. Entonces, se está llevando todas esas ideas a la acción. Vamos a ver en cuánto tiempo pues logramos que todas las personas tengan esa infraestructura disponible en cuanto al Internet, pero es muy buen aporte. Algo también por adicionar yo ahí, no recuerdo realmente, la fuente no la tengo aquí, pero en algún momento había leído que en Colombia tenemos escasez de profesionales en temas de tecnologías de la información con respecto a la demanda que tiene el mundo en este momento. Entonces, Medellín fue seleccionado una de las sedes de la cuarta revolución industrial, pero aún así llegará un punto a corto plazo en donde vamos a estar muy mal en cuanto a la oferta de profesionales en todos los campos que abarca esta industria, que son enormes. Entonces, por ejemplo, esa sería también otra cosa que nos podría detener, que realmente la educación está enfocada a tantas cosas y las inversiones se están metiendo por tantas cosas que no hay una priorización particular sobre eso. De hecho, nuevamente el MINTIC está haciendo una convocatoria en este momento de 100.000, sí, creo que sí, son 100.000 cursos gratuitos para empezar a trabajar con las tecnologías disruptivas como blockchain, inteligencia artificial, Internet of Things. Entonces, a medida que se va avanzando en estos pilares, de todas maneras, incluso con esos 100.000 cursos no da abasto. Para el 2025 van a haber un montón, pero un montón de personal calificado que hace falta. Recomendación de parte de nosotros es, dentro de las empresas, como la tecnología avanza tan rápido, es supremamente complejo que todo el mundo pueda estar a la par pues, con la última tecnología. En las mismas universidades se quedan atrasadas. O si la persona no ha estado nunca trabajando y no le dan la oportunidad de iniciar en un trabajo porque no tiene el suficiente perfil, entonces nuevamente viene a disminuir digamos, personal calificado. ¿Qué se sugiere? Que en las mismas empresas se empiecen a trabajar con personas junior y se empiecen a capacitar desde el personal pues, mismo de la empresa para que todo esto realmente se pueda convertir en una realidad, ¿cierto? Y por supuesto, apoyarse en partners que tienen digamos, el conocimiento suficiente sobre eso, sobre las diferentes temáticas. No hacerlo por sí solos, sino, hey, si alguien ya me puede hacer un aceleramiento en estos temas de Big Data, de blockchain, de inteligencia artificial, de machine learning, o me pueden contar cómo se hacen, cómo son las correctas prácticas, hombre, mucho mejor, ¿cierto? Voy a hacerlo todo más ágil y más rápido dentro de la compañía. Para eso, pues, Human tiene muchas oportunidades en esos sentidos y se tienen los servicios de integración de datos, de automatización y demás. Iván, ¿qué decís? ¿Nos pasamos entonces esta partecita o lo mencionamos al menos entre los dos? No, yo creo que lo podemos pasar. Aquí simplemente les queríamos hacer como una comparación entre los tres países con respecto a lo que el World Economic Forum piensa, pues digamos que ¿cómo se dice? Como un listado pues, de países y sus puestos con respecto a diferentes detallitos. Pero en conclusión, Colombia, según estas encuestas, realmente ha mejorado en muchos aspectos, pero se está quedando en otros aspectos que son fundamentales. ¿Relacionados con qué? Por ejemplo, en el tema de salud, si puedes devolverte al de salud, Valentín. Sí, claro. Esto es por darles un ejemplo solamente. Entonces, esto no está en orden. Si quieres, ya le digo. ¿Cuál es Colombia? Listo, ya vamos a mirar. Vamos a elegir Colombia. Un momento. Listo, miremos aquí ya directamente Colombia, entonces, para saber cómo estamos. El de salud, 95, en el puesto 16. Entonces, según esto, dice que Colombia está súper bien con respecto a los servicios de salud que se están prestando. Sin embargo, miren que el número que está al lado, la posición que está inmediatamente al lado, estamos en el puesto 80, porque realmente la oferta de profesionales que tenemos y los skills que se necesitan para poder prestar este tipo de servicios en temas de salud, realmente no estamos tan abajo. De hecho, estamos muy por dentro del promedio.
Entonces, según esto, Colombia está muy bien en temas de salud, como sus estrategias y la innovación que quieren hacer, pero en temas de profesionales para poder abarcar todas esas estrategias estamos muy mal. Lo que nos lleva a concluir que definitivamente el tema de educación es fundamental para poder tener la mano de obra que se necesita para poder impulsar los demás pilares. Listo, totalmente de acuerdo. Otra de las cosas es no solo tener personas calificadas, sino que esas personas calificadas realmente vayan y hagan alguna acción. Hay muchos, pero muchos profesionales que están buscando trabajo en estos momentos y simplemente son, no sé si por filtro, no sé cómo están haciendo los filtros las compañías, pero de una descartados. Entonces no permiten que profesionales que se han capacitado tengan una curva de aprendizaje, así lo sean los primeros 3 meses, para que se conviertan en profesionales realmente óptimos para las labores que se están buscando. Entonces, desde las empresas hay que realmente empezar a capacitar a esos personales, a esas personas, si queremos dar un salto cuántico pues, a nivel digital y convertirnos en una ciudad insignia en el mundo, ¿cierto? No solo en ciudad, sino en el país. Bueno, si quieren, entonces podemos dejar esto continuar. Y un poquito de ciencia ficción, para que contemos algo de las cosas tan increíbles que se pueden hacer gracias a la tecnología, ¿cierto? A nivel biológico. Si yo les digo, Iván, pues vos me puedes responder tranquilamente. Si yo te digo, hey, ya se pueden crear edificios inteligentes o edificios con máquinas 3D, ¿te sorprende? Iván, ¿estás ahí? ¿Será que me quedé sin internet? Bueno, no. No, estamos escuchando, vale. Ah, bueno, no. Sí, no estamos Entonces, sí. escuchando. Entonces, Dani, te pregunto, Sí. o Isa, si yo te digo que se pueden crear edificios inteligentes con máquinas 3D, o sea, tu casa se puede crear con una máquina 3D, ¿eso te sorprende? No, ya no. A mí tampoco. Totalmente de acuerdo, eso no es sorprendente. Si yo te digo que se pueden hacer cirugías con inteligencia artificial a tiempo real, ¿te sorprende? O sea, le pueden meter No. inteligencia artificial, listo. Si te digo que se pueden tener trenes que van desde la Tierra al espacio o a la Luna, Sí. Sí, ¿listo? Ahí empezamos a mejorar las cosas. Y vamos a ir un poco más allá. Si yo te digo que ya podemos tener humanos inmortales, Mente sorprendida. No. listo. Entonces, vamos a tocar ese tema. Y todo eso inicia desde la convergencia tecnológica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la ciencia y la tecnología ha avanzado lo suficiente a nivel de que puede imitar la misma inteligencia del ser humano. Un ejemplo muy concreto de eso es la inteligencia artificial en algún momento va a ser equivalente a nuestro cerebro humano. Por lo tanto, cuando llegue ese instante y la inteligencia artificial comience a ser más inteligente que el ser humano, va a haber esa convergencia tecnológica donde nosotros no vamos a poder predecir el futuro, porque es que ya es un ser totalmente, tiene una inteligencia mayor a nosotros, entonces ellos están haciendo otras cosas totalmente salidas del mundo, ¿cierto? Pues de nuestro conocimiento. Ahí es cuando esa convergencia tecnológica y para lograr eso hay, digamos, cuatro temáticas principales. Una que es nanotecnología, digamos la parte cogno, la de información y la de la parte biológica, ¿cierto? ¿Qué es eso? En la parte biológica son las células las células del cuerpo, por ejemplo. En los átomos es llegar un poco más al interior de esas células. Las neuronas ya sabemos pues que es nuestro cerebro y la parte de información son bits, ¿cierto? Pues unos o ceros. Listo, teniendo eso presente, toda esta parte de arriba es como el equivalente al hardware y toda esta parte de abajo es como el equivalente al software. Si vamos a hablar un poco más, llevando la línea de la parte del ser humano, hay algo supremamente importante y es el genoma humano. El genoma humano es lo que nos dice toda la información que nosotros tenemos genéticamente.
nos dice las enfermedades que vamos a tener, cómo vamos a hacer, qué color de piel vamos a tener, qué color de ojos, absolutamente todo lo tienes. Incluso tú sabes quiénes son tus parientes, si tuviste por allá un ancestro que es de Mongolia, un ancestro de China, un ancestro de Estonia, de cualquier lugar en el mundo. ¿Y qué sucede cuando todas las personas pueden empezar a tener su propio genoma humano a un precio razonable? Porque aquí estamos viendo que en el 2003, para poder tener una secuencia de un genoma humano se necesitaban 3.000 millones de dólares, ¿cierto? Esto fue evolucionando en el tiempo hasta lograr que el genoma humano sea disponible o se disponibilice para las personas a $100. Yo creo que esto está un poquito, de pronto un poquito más por ahora, yo diría que 800, 500, ¿cierto? No sé si $100 ya se haya logrado, esto era una gráfica que se había proyectado, pero si en 800 estoy 100% seguro, en 500 todavía no estoy 100% seguro. ¿Y qué es eso? Un microchip que tú llegas, te colocas, es como si fuera una agujita, te coge sangre y inmediatamente tienes todo tu genoma en tu computador. ¿Cuánto pesa eso? Eso pesa 3 gigabytes. Cada genoma humano pesa 3 gigabytes. Y ahí tienes toda la información de tu genética. Toda, absolutamente toda. Entonces, hay páginas donde empiezan a subir los genomas humanos de las diferentes personas y así empiezas a saber cuáles son tus enfermedades, qué debes tener en cuenta, y cómo podemos empezar a, en vez de curar esas enfermedades, prevenirlas. Es decir, incluso a futuro, esto ya es muy, muy heavy, nosotros podemos diseñar nuestros propios hijos. Si tú quieres que tu hijo no tenga ninguna enfermedad, listo, modifiquemos el genoma humano. Esto obviamente pues sigue en evolución, pero es algo que cambia nuestra forma de vivir. Pues si uno ya tiene una información tan grande de nuestra propia biología y empieza a comprender tu parte de hardware y tu parte de software, realmente nos convertimos en esa convergencia tecnológica de la que tanto el ser humano ha buscado, y es lograr la misma inteligencia pues, que tenemos en nuestros cerebros. Entonces, para hablar un poco más, ya que empezamos a tocar el tema de inmortalidad, vamos a hablar de que hay una fundación que se llama la Fundación de Matusalén, donde desde hace años atrás lograron hacer la extensión de vida, de la vida de ratones, mosquitos y lombrices. Los ratones lograron que se les extendiera la vida 3 veces. Los mosquitos lograron que se les extendiera la vida 4 veces. Las lombrices lograron que se les extendiera hasta 6 veces. ¿Esto por qué? Gracias a que podían empezar a cambiar toda su genética, todos sus genes, ¿cierto? Pues toda su ADN al fin y al cabo, ¿cierto? Todo lo que son como seres vivos. Desde el 1951, Rebecca Skloot estuvo haciendo unos estudios y se demostró que las células del cáncer son teóricamente inmortales. Así sean pues malignas, son inmortales. Entonces se pueden empezar a hacer estudios para descubrir cómo es que logran esa inmortalidad y cómo es que se conservan literalmente pues infinitamente, ¿cierto? Y no solo las células del cáncer, las células germinales también son inmortales. Por lo cual, si ya tenemos estas dos vertientes o estos dos paradigmas o estos dos axiomas, podemos decir que en el futuro la muerte de la muerte, es decir, la vida inmortal, va a existir. Empresas que están trabajando en esto actualmente, de hecho desde hace unos años atrás Calico existe, esto fue una empresa creada por Google por detrás, y Calico es California Life Company, y ellos realmente están invirtiendo en todo ese hardware, en toda la parte de nanotecnología y la parte biológica pues, de células, para realmente saber cómo empezar a detener el envejecimiento, ¿cierto? Y ya hay casos de mujeres que han empezado a probar este tipo de tecnologías para rejuvenecer. Entonces, en cualquier momento ya nuestras células, si tomamos la decisión en 20 años, esto se dice que es entre 10 a 30 años aproximadamente, que se podrá empezar a pensar en esa inmortalidad, y se dice que en 10 a 30 años se va a decir que el ser humano murió joven a los 147 años de edad, ¿cierto? Y unos 10 años después ya se va a decir, no, a los 147, no, 147.000 años de edad. Entonces, son unas cosas que es totalmente irrisorio en estos momentos, que uno lo piensa y dice, Dios mío, un ser humano inmortal, ¿qué es esto? Y
vamos a hablar no solo de seres humanos inmortales, sino supremamente inteligentes. Entonces, esta es la parte del software donde me imagino que algunos se habrán enterado de Neuralink, que es una compañía de Elon Musk, que salió desde el 2017 de hace rato, pero realmente pues apenas se empezó a mostrar sus avances en este último mes, pues, digamos en septiembre fue cuando estuvieron haciendo la inauguración y demás. Y Neuralink lo que está buscando es que todas esas neuronas, saber cómo funcionan, cómo podemos conectar nuestro cerebro humano a la parte digital, o sea, conectarnos incluso con una inteligencia artificial o con todo el Internet. Y aquí empiezan a haber un montón de temas de tecnología, de ética, o sea, de ciberseguridad, porque si tú te incrustas, ellos lo que hicieron fue un chipcito que tú te incrustas dentro de tu cerebro sobre la capa del neocortes, y ahí lo que ellos están leyendo y escribiendo, o sea, pueden leer y escribir sobre tu cerebro, es todas esas sinapsis neuronales que se tienen. Entonces, en esos instantes, nosotros tenemos la comunicación en estos momentos, ¿cierto? Podemos hablar inglés, español, infinidad de lenguajes, pero imagínense que ustedes puedan coger ¿cómo se le dice eso? Un recuerdo, ¿cierto? Una memoria de tu cerebro y transmitirla con ese chip a otra persona y que literalmente la persona la viva tal cual. No es que tú le cuentes el sentimiento que tuviste, es que se lo transmites y él tiene las sinapsis neuronales o toda esa visión que tuviste en tus ojos o demás. Eso es increíble, pues lo que esto termina viviendo a futuro es una comunicación de locos, pero hay que tener toda la parte ética, toda la parte de seguridad, porque imagínense, pues si yo ya tengo un microchip en el cerebro que puede escribir cosas y me puede poner a hacer cosas, pues puede ser realmente peligroso, ¿cierto? Entonces hay que meter mucha seguridad, extremada seguridad, y obviamente ver los cambios sociales y paradigmas que se verán en el futuro por este tipo de tecnologías. Entonces, como bien lo mencionaba, hay unas tecnologías por detrás. Vamos a mencionarlas rápidamente. Unas bases tecnológicas que sin esas bases no es posible realizar todo lo que queremos con Internet of Things, con blockchain y inteligencia artificial, que son en estos momentos pues es el 5G y el Wi-Fi 6. Estas son las bases para realmente tener ciudades inteligentes, e incluso para empezar a hablar de esos genomas humanos pues que se están trabajando y empezar a hablar de ciencias de datos y inteligencia artificial sobre los genomas y hacer infinidad por infinidad, todo lo que ustedes imaginen y lo que no también se podrá hacer en el futuro. Digamos, estos son casos de uso de blockchain para tener en cuenta puede hacer. El blockchain no se utiliza para todo, pues las tecnologías no están hechas para que se utilice para todo, pero se puede hacer para bancos, para notarías, para aseguradoras, para salud, Bueno, si yo sigo leyendo, esto prácticamente es toda la parte de gobierno. Todo lo que necesite una entidad central para ser confiable, blockchain permite que se descentralice esa entidad central, sea confiable, si permita que siga siendo confiable, pero con el paradigma de que ya no está centralizado, sino que está descentralizado. Votos, juegos, música, hay un montón de cosas que uno puede hacer en los juegos, bueno, pero no entraré. Venga, continuemos que si no, no nos da para terminar. Internet of Things, ¿cierto? Lo mismo, otra vez casos de uso, entonces podemos trabajar sobre el clima, tomar datos del clima, Smart Homes, entonces toda la parte de domótica, Smart, bueno, toda la parte de salud o de cuidado. Tenemos también la parte de seguridad, de ciudadanos, de comunicación y servicios, de interacción social, de geolocalización, infinidad de datos. Aquí esto se convierte, como pueden ver aquí hay una data analytics, esto es Big Data. Cuando uno empieza a tener tanta información, porque esto está generando información segundo a segundo, incluso algunos dispositivos milisegundos, pues eso es exagerado. Entonces necesitamos realmente capacidades de computación en la nube que nos permita empezar a trabajar sobre estos datos y tener datos. Bueno, este es para Iván. Iván, ¿estás ahí? ¿O... Bueno, parece que Iván no nos está acompañando. Entonces, para ir cerrando, digamos que estos son unos ejemplos
en donde se utiliza Big Data y ciencia de datos por detrás. Facebook lo utiliza, Amazon lo utiliza, Uber lo utiliza, Bank of America, Airbnb, Spotify. ¿Para qué? Un ejemplo de, bueno, aquí no está Netflix, pero un ejemplo de Big Data y de inteligencia artificial es que Netflix muestra portadas personalizadas. Ellos no eligen una portada de cada película para todas las personas. Ellos, si tú eres una mujer, te muestran una portada romántica. Si tú eres un hombre, te muestran entonces una portada de guerra. Y por detrás está la misma película. ¿Y eso para qué? Para dar, gracias a la inteligencia artificial, aprender de cómo son los usuarios, los gustos de los usuarios y que realmente pues se conserven en el tiempo y sigan viendo las películas gracias a esa inteligencia artificial que se está utilizando en Spotify para las playlists. En fin, todos por detrás están trabajando con inteligencia artificial y ciencia de datos. Aquí vamos a hablar un poco más de casos de uso de inteligencia artificial. Viene a ser, digamos que la inteligencia artificial casi se puede utilizar en prácticamente todo, porque es como, ve, yo quiero empezar a tomar decisiones sobre ciertos datos y quiero crear un modelo para que me dé estos insights o descubra qué está ocurriendo con esos datos. Entonces la inteligencia artificial realmente te permite aplicar en casi todas las cosas, ¿cierto? Siempre y cuando existan los datos. Si no hay datos es muy difícil, es casi imposible pues que una inteligencia artificial funcione porque no se puede entrenar. Entonces lo importante es que para estos casos de uso que se estén mostrando acá, realmente se tenga una base de datos fidedigna, con datos confiables, con datos no estructurados, pero con datos realmente confiables y limpios, porque si no están limpios y si no son datos confiables, la inteligencia artificial te crea un modelo supremamente malo y no te da insights realmente buenos, como en el caso de China, que dice, ve, vos te tenés que quedar en cuarentena, y realmente esa persona no se tenía que quedar en cuarentena. ¿Por qué sucede eso? Porque los modelos no están realmente entrenados como deberían estar, por falta de información o por falta de conocimiento del desarrollador y que realmente no hizo las capas suficientes, las redes neuronales, lo que tuviera que hacer por detrás para que eso funcionara bien. Hablando también de la evolución, esto en cuanto a IoT, entonces se tienen una infinidad de tecnologías, ¿cierto? Todas esas tecnologías claramente van a tener un volumen masivo de datos, se van a escalar, se necesitan transferir sobre diferentes dominios. Entonces, para toda esta tecnología hay que tener una visión muy clara y una infraestructura muy, muy buena. ¿Para qué? Para que la tecnología que está acá se conecte con los valores o insights de negocio. Y a futuro esos valores o insights de negocio, ¿cierto? Comienzan a unir la parte científica, la parte técnica y la parte de negocio. Es decir, ya no son áreas totalmente aisladas, sino que se unen entre sí para crear más. Y a futuro, pues definitivamente lograr empresas conscientes de sus datos. Para ir terminando, yo creo que nos podemos saltar toda la parte de ética y sostenibilidad, ya que se nos está acabando el tiempo. Solo mencionarles pues que esto a nivel mundial se está trabajando, son objetivos de desarrollo sostenible muy importantes realmente pues, y se están haciendo grandes inversiones en estos sentidos, en huella del carbono y demás. Para terminar entonces, Suman, ¿qué puede hacer? Suman es especialista en datos, ¿cierto? Y puede automatizar, puede integrar datos y puede hacer analítica y machine learning sobre dichos datos. Entonces, para cualquiera de esos servicios, aprovechen todos estos servicios. Esto es un ejemplo de los dashboards que se hacen con Suman. Esto es con Tableau. Está publicado pues en internet, entonces cualquier persona lo puede acceder. Me imagino que algunos ya lo conocen. Principios y orientación al código para hacer todo eso, o sea, esto del qué, y aquí empezamos a hablar del cómo lo hacemos con una cultura colaborativa, con unos principios de diseño orientados al código, con unas metodologías de MLOps, DataOps, InfraOps y DevOps. Estos son muchas de las tecnologías que utilizamos en Suman, ¿cierto? Siempre llevando una arquitectura de referencia. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos conectar los datos con las personas para que puedan tomar decisiones mejor informadas. Entonces,
Gracias por participar en este Meetup. Realmente esperamos que todos estos datos o esta información que les entregamos sean de mucho valor para ustedes y puedan conocer un poco de la tendencia en gobiernos inteligentes que estamos viviendo en estos momentos y realmente aprovecharlas para tomar todas esas oportunidades que se están viendo actualmente. Muchas gracias. Gracias a todos. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacer. 120 días. Entonces... No. Bueno, les agradecemos a todos pues, que hayan participado el día de hoy en el Meetup. No sé si Valentino o Iván quieren como decir algo, algunas últimas palabras, ya para ir terminando. No, nuevamente, gracias por la participación y esperamos que de todas maneras, como les decimos, toda esta información les sirva mucho y que aprovechen todos los servicios que tiene Suman para trabajar con las tecnologías en las diferentes compañías. Muchas gracias. Bueno, gracias. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego, que estén bien.